están? Espero que se encuentren muy bien en casa. El día de hoy vamos a iniciar a estudiar un tema tan interesante, tan importante en la vida que es la física. Posiblemente ustedes se preguntan ahora, ¿eso qué es? ¿Qué es la física? ¿Para qué me sirve a mí la física? De hecho, en la vida hay muchas cosas que son de mucha naturaleza. La física fundamentalmente va a estudiar el universo, estudia la materia, estudia la energía, estudia también lo que es la relación espacio-tiempo. Es un curso tan fascinante, pero cuando hablamos de física, este es un tema bastante amplio. Vamos a tener que ver que la física ha tenido también una evolución, un desarrollo en la historia. Fundamentalmente, hoy en día tenemos dos grandes momentos de la física. Tenemos en primer lugar lo que conocemos como la física clásica y también tenemos en un segundo momento lo que conocemos como la física moderna. La física clásica, todas sus bases de esta física clásica fue sentada, digamos, dentro del pensamiento de Isaac Newton. Isaac Newton, un gran personaje que estudió mucho los comportamientos de los astros, de los planetas, nos da, digamos, un panorama bastante importante de lo que es la física. Pero después de Isaac Newton, cuando aparece otro personaje importante dentro de la ciencia misma, que es Albert Einstein lo que hace también es que viene a cambiar un poco de los pensamientos newtonianos. Es decir, que con Einstein comenzamos a entrar otra forma, otra arena, otra fase de nuestro desarrollo intelectual, y es lo que nosotros conocemos hoy en día como la física moderna. Bien, hablar de estos dos grandes momentos de la física, que es lo que nos tenemos que preocupar el día de hoy, pues vamos a decir que la física clásica, como la física moderna, tiene ciertas ramas que estudia. En este caso, la física clásica, vamos a entender que esta física clásica está compuesto de la mecánica, está compuesta de la termodinámica, está compuesto de la óptica, de la acústica, del electromagnetismo. Por su parte, la física moderna está compuesta de lo que sería la física atómica, la molecular, la nuclear, la relatividad y la mecánica cuántica. Estos dos momentos, dos grandes fases o dos grandes divisiones que se hacen a la física hoy en día, pues nosotros no nos vamos a estudiar todos, porque sería demasiado. De hecho, los físicos teóricos estudian toda su vida y hay muchas cosas siempre que hay que indagar en esta interesante ciencia. Entonces, vamos a concentrarnos nosotros en una parte fundamentalmente para tercero básico, en una parte fundamental que sería la mecánica. Pero cuando hablamos de mecánica, también estamos hablando de que esta mecánica tiene tres momentos distintos, tiene tres fases. Vamos a hablar de la cinemática, vamos a hablar también de la dinámica y también vamos a hablar de la estática. Entonces, cada uno de esos momentos es lo que vamos a desarrollar en este curso. Fundamentalmente, como vuelvo a decir, vamos a concentrarnos en lo que sería la mecánica. Bien, ¿y eso de la mecánica qué es y para qué me sirve? Pues justamente es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Como les había comentado, la física está en todas partes. Definitivamente, cuando salimos a la calle, escuchamos el ruido, digamos, de los tuk-tuks, escuchamos el ruido de los autos, de las motonetas, escuchamos muchas cosas, ¿no?, en la calle. La física básicamente lo tenemos en la vida. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, en estos últimos meses, últimas semanas, sobre los truenos, por ejemplo? Nosotros vemos ahí bastantes truenos, hemos escuchado truenos. Eso es digamos, el trueno que nosotros percibimos a través de nuestro sentido de oído. Ese trueno, pues también es un sonido que puede ser estudiado dentro de la física. Y cuando hablamos de física, y cuando hablamos de truenos, cuando hablamos de sonido, cuando hablamos de movimientos, hay una ecuación fundamental dentro de esto. Y lo que nosotros le vamos a considerar ahora que la ecuación primordial que tenemos dentro de la física es esta, que la distancia, hay una distancia, esa distancia que va a ser, digamos, el producto. La distancia tiene un producto que va a llamarse la velocidad y el tiempo. Es decir, que la distancia depende mucho de la velocidad y del tiempo. Por eso, en el libro que ustedes tienen seguramente en su casa, vamos a encontrar que
Hay una ecuación básica, hay una ecuación clásica que nosotros vemos en los libros de textos, en donde D va a ser igual a B por T. ¿Qué significa la D? La D significa distancia, la B significa velocidad y la T significa tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos esta ecuación, la ecuación más simple que tenemos de los movimientos, y que justamente, como les decía, de los primeros intentos sobre la física, está esta ecuación. Entonces, ¿cuál es la parte que a mí me interesa en este momento? Me interesa en este momento conocer un poco sobre cuáles son las unidades que yo tengo que utilizar para referirme a distancia, para referirme a velocidad y para referirme a tiempo. En este momento, entonces, voy a anotar aquí las unidades básicas de cada uno de estos conceptos. Para referirme a distancia, o sea, ¿cómo medimos la distancia en otras palabras? Entonces, voy a hacer un pequeño cuadro aquí, en donde voy a establecer tres elementos básicos. Esos tres elementos básicos estaría dado por la D, que es la distancia, la V, que es la velocidad, y T, que es el tiempo. Entonces, la distancia, ¿en qué lo medimos? En el sistema internacional de medida, la distancia lo vamos a medir en metros. Y metros lo vamos a representar como una letra M. Eso para los que me están escuchando en la casa, por favor, cuando ustedes van a representar metros en física, no tenemos que colocar esta situación. Muchas veces cuando nosotros como estudiantes nos referimos a metros, lo escribimos de esta manera y esta es una abreviatura. Sin embargo, cuando vamos a referirnos a física, vamos a utilizar el metro y vamos a utilizar la letra M. Entonces, no vamos a usar MT, sino que vamos a usar M. Seguidamente, el otro elemento que nos interesa dentro de esta ecuación básica, que es la velocidad. La velocidad, según el Sistema Internacional de Medida, se va a medir, se va a cuantificar en metros por segundos. Y el tiempo, por su parte, lo vamos a tener en el Sistema Internacional en segundos. También tengo que recordarles aquí que no colocamos sec, ¿sí? Porque muchos de nosotros, cuando tenemos que escribir, colocamos sec. Y esta es una abreviatura y esta es una simbología de segundos. Bien, pero algunas veces las unidades de medidas que nosotros nos plantean en un problema no vienen en metros, no vienen en metros por segundos y no vienen en segundos. Algunas veces vienen en kilómetros, vienen en horas, incluso vienen en millas. Entonces, otra de las unidades utilizadas aquí en Guatemala para medir distancia es el kilómetro. Kilómetro que lo vamos a colocar como simbología, una K y una M. Pero también tenemos la unidad de medición de velocidad en este otro sistema, que es K, kilómetro por hora. Seguidamente tendríamos también la unidad de medición para medir el tiempo, que será en hora. Entonces, básicamente es lo que nosotros manejamos aquí en Guatemala. En otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, que se va a utilizar millas aquí. Tenemos millas por horas y tenemos horas. O sea, voy a colocar. Pero esto es casi muy poco usado en Guatemala. Millas, que sería la unidad de medida de distancia en Estados Unidos, y también se tiene millas por hora. Y aquí tendríamos también horas. Y alguien seguramente me va a preguntar ahora, es que mi papá es un carpintero, pero mi papá mide esas distancias en pies. Sí pueden ser pies, incluso pueden ser pulgadas, pero las unidades de medición para distancia, fundamentalmente nosotros tendríamos los metros, los kilómetros y las millas. Y me preguntan, ¿qué pasa si yo tengo que resolver un problema y trae centímetros? ¿Y qué pasa si tengo que resolver un problema y donde la distancia está dado en pies? No pasa nada, simplemente tenemos que recordar lo que nosotros hemos aprendido en los años anteriores
hacer esa equivalencia entre unidades. Recuerden que un metro tiene 100 centímetros y un metro tiene 3.28 pies. Eso es como muy importante de recordar, esos conceptos que nosotros ya habíamos aprendido en los años anteriores. Bien, entonces esta parte es fundamental para comprender entonces las unidades básicas de, en este caso, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces caigo a este concepto. El concepto que vamos a analizar hoy y los ejemplos que vamos a analizar hoy son ejemplos que van a estar dados en nuestro tema, que es movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿qué significa estas palabras? Yo creo que ustedes ya se están imaginando que el movimiento, pues ya como ya les decía hace un momento, esto se refiere a todo cambio que puede sufrir un fenómeno en la naturaleza. El rectilíneo significa que son trayectorias rectas, estos no son curvos, que también en la física hay movimientos curvos que no son rectilíneos, así es, solo que en este momento no vamos a ver los movimientos curvos, sino que vamos a iniciar estudiando el movimiento rectilíneo uniforme y que en sus siglas en nuestros libros de textos vamos a encontrar regularmente como MRU. Ahora, para poder entender, vamos a escuchar, vamos a resolver algunos problemas básicos y es de los problemas básicos que vamos a plantear el día de hoy. Como les he dicho, ¿quién no ha escuchado un trueno estos días lluviosos? Pero si ustedes se han fijado, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vemos un rayo, después de ver el rayo, tarda algunos segundos y escuchamos el trueno. Lo que sucede que en la naturaleza, los fenómenos naturales, la velocidad de la luz y la velocidad del sonido son distintos en un ambiente natural como este. Vamos a decir que la velocidad de la luz que tenemos aproximadamente son 292.792.558 metros por segundo. 500 son 458, ahí tenemos 458 metros por segundo. Esta es la velocidad de la luz. En tanto, la velocidad que tenemos del sonido, este sonido es de aproximadamente 343.2 metros por segundo. Entonces, por eso ustedes ya entienden un poco, más o menos en este momento, por qué tardamos en escuchar el sonido del trueno y vemos primero ese relámpago, esa luz, ese estallido, por la diferencia de velocidad. Ahora bien, les voy a plantear un caso que me pasó la semana pasada, y la semana pasada es que yo estaba en la playa y vi un rayo por allá por las montañas y pasó 4 segundos para que yo escuchara el trueno. La pregunta que les hago ahora es, ¿a qué distancia cayó ese rayo? Otra vez, vi el rayo, vi el estallido lumínico, tardó 4 segundos en escuchar, digamos, en llegar a mi oído ese trueno. Para eso, para este problema, vamos a tener entonces algunos datos. Es decir, ¿qué datos tenemos del problema? El problema, básicamente, me da a mí cierta información. La primera información que me da es que, como dije hace un momento, ya sé la velocidad del sonido. Y la velocidad del sonido simplemente lo voy a copiar de aquí, que yo lo tengo acá arriba, que es 343.2 metros por segundo. También tengo el tiempo, y como les he dicho hace algún momento, tardé en escuchar 4 segundos ese trueno. Y la pregunta que yo hice hace un momento
a qué distancia cayó el rayo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer aquí, básicamente, es aplicar nuestra ecuación original de movimiento uniforme y que nuestra ecuación original, como ya les había dicho hace algún momento, es que distancia va a ser igual a velocidad por el tiempo. Entonces tenemos que la velocidad va a ser igual a 343.2 metros por segundo por la velocidad por el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? Aquí está bastante claro que el tiempo es de 4 segundos. Entonces son 4 segundos. Eso quiere decir, si nosotros hacemos una multiplicación básica, 4 por 2 es 8, lo voy a escribir ahora hasta acá. 4 por 3 es 12, llevo 1. 4 por 4 es 16 y 1, 17. 4 por 3 es 12 y 1, 13. Pero recuerden, aquí tenemos un decimal, por lo tanto aquí yo tendría que poner ese decimal. ¿Eso qué quiere decir? Esto que ustedes ven es un metro por segundo, porque la distancia yo lo mido en metros. Eso quiere decir que esto yo tendría un resultado de 1372.8 metros. A esa distancia cayó ese rayo. Veamos otro problema más interesante, un problema que tiene que ver con deporte. Seguramente a ustedes les apasiona el deporte y el deporte también tiene de diferentes disciplinas de mucha naturaleza. Seguramente en el 2009, algunos de ustedes habían visto ya el mundial, que pasó con el mundial, sobre todo en ese 2009, cuando en Berlín, en Alemania, este señor jamaiquino que se llama Bolt, ¿sí? Seguramente se recuerdan de Bolt, si no, en este momento también ustedes pueden indagar un poco ahí en YouTube, ponen Bolt, campeón mundial en 100 metros planos, y van a ver quién es este señor. Bien. Este jamaiquino, Usain Bolt, tardó 9.58 segundos en recorrer los 100 metros planos. Y la pregunta que yo les lanzo ahora es, ¿qué velocidad tenía ese señor cuando ganó en Berlín en el 2009? Otra vez, vamos a recordar entonces los elementos básicos que tenemos para nuestra función matemática básica. Tenemos entonces, ¿qué datos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos da el problema? El problema nos da que la distancia que recorrió este señor en Berlín en el 2010, en el 2009, son 100 metros, porque es una carrera de 100 metros planos. Y ya les había dicho que él se tardó el equivalente a 9.58 segundos. Y la pregunta que yo les estoy haciendo ahora es, ¿qué velocidad llevaba este señor? Porque recuerden, este no es cualquier atleta, es el récord Guinness en velocidad en 100 metros planos. Y dicen que hasta el momento no hay nadie que haya superado este récord, este tiempo de 9.58 segundos. Entonces, la pregunta ahora es la velocidad. Pero ustedes me dirán, pero si no nos ha explicado ¿cómo hallar la velocidad? Pues de eso no nos tenemos que preocupar. Tenemos la ecuación básica y la ecuación básica es que la distancia es velocidad por el tiempo. En este momento tenemos que usar nuestros conocimientos mínimos algebraicos para poder determinar cómo encontrar la velocidad. Y la velocidad, si ustedes ven aquí, la velocidad está acompañada del tiempo, por lo tanto, esta velocidad yo lo podría dejar solo, pero si quiero dejar solita la velocidad, ¿qué tengo que hacer con t? ¿T qué significa tiempo? T, entonces, comienza a moverse y t se viene hasta este otro lado, que es lo que nosotros llamamos como hacer una transposición de términos.
Por lo tanto, tendríamos que la velocidad se puede calcular entre esa relación que tenemos entre distancia y tiempo. Si lo queremos poner de la manera más bonita, lo podríamos poner de esta forma, que velocidad es igual entonces a distancia partido tiempo. Entonces, ya con esta ecuación básica, nosotros podríamos saber la velocidad que tenía Bolt en el 2009 cuando gana ese título mundial de los 100 metros planos. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tendríamos que sustituir la velocidad por el valor de la distancia. ¿Cuál es la distancia? Que son 100 metros dentro de ese tiempo que utilizó Bolt para recorrer, que son 9.58 segundos. Eso quiere decir que si nosotros dividimos 100 entre 9.58, a ver si ustedes pueden hacerlo allá en casa, nos da un equivalente, un aproximado de 10.44. 10.44, ¿qué es eso? Recuerden lo que ya vimos hace un momento, que la velocidad, cuando tenemos metros y tenemos segundos, la velocidad va a estar representada en metros por segundos. Entonces, podemos decir ahora que la velocidad que llevaba Bolt en el 2009 era de 10.44 metros por segundo. Para finalizar el día de hoy, yo quiero dejarles a ustedes un pequeño desafío. Este desafío es importante no para efectos de nota, porque no tenemos que pensar eso, sino que también tenemos que pensar en nuestra formación como estudiantes y como personas de esta sociedad. ¿Y cuál es el planteamiento que yo les coloco? Es un planteamiento bien sencillo que dice que un bus avanza en movimiento rectilíneo y uniforme con una velocidad de 65 kilómetros por hora. Ese recorrido lo hace durante una hora y media. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorre este tiempo, este bus del cual estamos hablando? Repito, el planteamiento es el siguiente. Un bus se desplaza en movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad de 65 kilómetros por hora. Y este recorrido lo hace durante una hora y media. Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorre el autobús durante este tiempo? Espero que lo hagan en casa, pueden consultar, incluso también ustedes pueden ver algunos tutoriales. Ha sido para mí un placer compartir con ustedes el día de hoy una pequeña lección en relación a lo que sería la física y especialmente el tema de cinemática. Gracias por ver, por sintonizarnos y muchísimas gracias y nos vemos en una próxima sesión.